Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar las dificultades, vamos a poner por acá, del primer gobierno de Irigoyen. Ahí tienen la fecha en la que gobernó. En ese tiempo las presidencias duraban 6 años y no había posibilidad de reelección. Como ustedes saben, Irigoyen llega al poder en la primera elección a presidente después de la sanción de la ley Sáenz Peña. Por lo tanto, la Unión Cívica Radical, que era su partido, tuvo que presentar su programa de gobierno a distintos sectores, porque ahora el voto iba a ser secreto. Así que cada partido tenía que presentar cuál iba a ser su programa de gobierno y tratar de llegar a los votantes y que sus ideas lleguen a los votantes. Por eso vamos a separar primero en dificultades políticas y económicas. Este primer mandato de Irigoyen, que como les dije es el primero que llega al poder después de la ley Sáenz Peña, por lo tanto de elecciones democráticas sin fraude, tiene algunas dificultades. Y esas dificultades tienen que ver con que la Unión Cívica Radical sigue manteniendo el modelo agroexportador y sigue teniendo el apoyo de un sector de la élite. Por lo tanto, ahora vamos a ver con qué dificultades se van a enfrentar y van a ver que tiene que ver un poco con eso. Por un lado, la Unión Cívica Radical es lo que algunos historiadores llaman el primer partido político moderno. ¿Qué significa moderno? Esto que les decía antes, que para llegar al poder, como el voto es secreto, tienen que hacer propuestas, llegar a las personas. Antes, cuando había fraude, no hacía falta. Ganaba el PAN, que era el Partido Autonomista Nacional, no necesitaban elevar sus propuestas ni que la gente los conozca. Ahora la gente los tiene que conocer. Por eso se dice que es un partido político moderno, porque tiene que organizar, por ejemplo, comités en los barrios, que son una especie de unidad básica local del partido, lugar donde se reúnen los radicales, y a partir de ahí van a hacer llegar esas ideas a los distintos barrios. ¿Qué dificultad le trae esto? Y en realidad la dificultad es que la otra característica de que es un partido político moderno es que tiene amplias bases. ¿Qué significa amplias bases? Las bases son los sectores que lo apoyan, que lo votan. ¿Por qué decimos que son amplias? Porque vienen de distintos sectores sociales. Por eso el primer fragmento que ustedes tenían que leer decía que tenía una composición social heterogénea. Es decir, la Unión Cívica Radical es un partido que tiene principalmente el apoyo de los sectores medios. ¿Quiénes son estos sectores medios? Principalmente urbanos, comerciantes, profesionales, por ejemplo, médicos, abogados, el que tiene un oficio, un panadero, un herrero, esas personas que no son pobres, probablemente tienen un trabajo más bien autónomo y tampoco son ricos, ¿sí? Esa es la base de apoyo del radicalismo, pero también tiene apoyo de algunos obreros que se suman al partido desde la Revolución del Parque en 1890 y también está liderado por una élite que se había quedado afuera del PAN, una élite de segunda categoría, una élite que se había quedado afuera del gobierno en los últimos años del régimen oligárquico, pero es decir, tiene apoyo del sector más alto, de algunos propietarios rurales, tiene apoyo de la clase media y tiene apoyo de algún sector obrero. No es un partido obrero, ojo con eso, no es un partido obrero, tampoco es un partido puro de clase media, tiene apoyo de distintos sectores, por eso decimos que su base es amplia y es heterogénea. Pero esto le va a traer muchas tensiones, ¿por qué? Porque al no modificar el modelo agroexportador, tiene que contentar a una élite que es propietaria de tierras, que se dedica a la exportación de materias primas, pero también tiene que contentar a la clase media y a los sectores más bajos. Esto está relacionado con otra dificultad, que es la minoría que el radicalismo tiene en el Congreso. ¿Por qué es minoría? Porque el Congreso no se renueva entero, se va renovando de a tercios cada 2 años. Entonces todavía había muchos conservadores. Conservadores llamamos a los partidos que están, o sea que su apoyo es mucho más
de la élite, de los sectores más altos de la sociedad. No porque el radicalismo no sea en parte conservador, sino porque había más conservadores que los radicales. El radicalismo, la UCR, tiene minoría en el Congreso, todavía no se renovaron las cámaras, y en el Congreso es donde se hacen las leyes. Por lo tanto, la dificultad es que este Congreso no le va a aprobar leyes a Irigoyen. ¿Qué leyes? Las relacionadas con los sectores medios y populares urbanos. Ejemplo, cuando Irigoyen quiera sancionar una ley, por ejemplo, para rebajar alquileres, los sectores propietarios, los dueños, no van a querer, y son los sectores más conservadores, no le van a aprobar esa ley. Si Irigoyen quiere hacer una ley que tenga que ver con algunas jubilaciones, que empieza a hablarse el tema de las jubilaciones en la presidencia de Irigoyen a maestros, a bancarios, bueno, no la van a aprobar. Entonces, esto está relacionado con estas tensiones. Es decir, al ser un partido que tiene apoyo de distintos sectores, los sectores de la sociedad tienen intereses contrapuestos y entonces se van a generar esas tensiones. No solo tiene problemas en el Congreso, acá me quedo medio chico, sino que también tiene problemas en las provincias. En las provincias tampoco se vota todos los años a gobernador, en todas las provincias se va votando en diferentes momentos. Entonces todavía había gobernadores que habían sido elegidos antes de la ley Sáenz Peña. O, según Irigoyen, si había gobernadores en las provincias que eran conservadores, según él, seguramente habían llegado al poder por medio del fraude, por lo que decide hacer intervenciones federales o provinciales. ¿Qué es esto? Esto está en nuestra Constitución Nacional, la tengo por acá, en el artículo 6, dice: el gobierno federal, o sea, está hablando del nacional, el presidente, interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, bueno, sí, es medio difícil, o por invasión de otra provincia. Lo explico. Al gobernador de una provincia lo elige el pueblo de esa provincia, porque somos un país federal. Pero en algunos pocos casos, el gobierno nacional puede intervenir una provincia, sacando al gobernador, poniendo un interventor por un tiempo hasta que se resuelva el problema. ¿Qué problema? Dice, para garantizar la forma republicana de gobierno, o sea, si hay fraude o si hay una invasión exterior. Por ejemplo, Brasil ataca Misiones. Bueno, el gobierno nacional puede decidir poner un interventor en Misiones. O si una provincia invade a otra provincia, o dice ese artículo si hay un acto de sedición. Un grupo que no quiera obedecer o que no quiera formar parte más de Argentina, por ejemplo. En esos pocos casos, el gobierno nacional puede intervenir una provincia, pero tiene que pasar esa decisión por el Congreso. Esa está en otra parte de la Constitución donde habla de las atribuciones del Congreso. Pero en el Congreso, la mayoría no es del partido de Irigoyen, entonces no se lo iban a aprobar. Entonces, ¿qué hace Irigoyen? Lo hace por decreto o cuando el Congreso está en receso por vacaciones. Esto va a generar más críticas y más tensiones. No sé si se va entendiendo. ¿Qué dice Irigoyen? Que él lo hace para garantizar la república, para garantizar la transparencia, porque en las provincias quiere que el voto sea secreto, que no haya fraude. Lo que él argumenta es que si hay conservadores en el poder y ellos siempre hacían fraude, probablemente están ahí por el uso del fraude. Y él, según el discurso de Irigoyen, para salvar a las provincias de esas tiranías o para garantizar la república y la transparencia, realiza estas intervenciones. Todo esto le genera tensiones de distintos grupos. Por un lado, los sectores más bajos quieren que él haga reformas para que esos sectores vivan mejor, pero no le aprueban las leyes en el Congreso. De hecho, muchos de ustedes pusieron no le aprueban el presupuesto. A la vez, si quiere que no haya fraude en las provincias, las va a intervenir, pero como no puede pasar por el Congreso, lo va a hacer por decreto. Esto va a hacer que muchos lo tilden de autoritario. A la vez, para seguir teniendo el apoyo de los sectores medios y populares,
va a entregar algunos cargos públicos, va a tener una política de acercamiento a través de los comités y algunos de los sectores más altos van a decir que entonces Irigoyen está siendo clientelista, está dando algo a cambio a estos sectores para que lo apoyen. Estas son las dificultades políticas. Puede haber más, son las que yo elegí como centrales para entender esta época. Pero además, y me adelanto en el tema, al gobierno de Irigoyen le va a tocar una gran dificultad económica que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Ustedes ven la fecha, cuando él asume, en Europa llevan 2 años de la guerra. Cuando Europa está en guerra, bajan las exportaciones. Nosotros somos un país con un modelo agroexportador. Irigoyen mantiene el modelo agroexportador porque tiene el apoyo de un sector de la élite. No puede cambiar ese modelo. Hay sectores exportadores que son parte de la UCR. Entonces, si no podemos exportar, en nuestro país van a faltar divisas, o sea, moneda extranjera. Perdón la extensión del video, pero es un tema complejo. Si no tengo moneda extranjera, van a pasar 2 cosas. Baja el valor de nuestra moneda, porque nuestra moneda tiene valor en tanto y en cuanto tengamos moneda extranjera en nuestras reservas. Y a la vez no tenemos dinero para comprarle a los países europeos cosas que acá no fabricamos. Esto le trae al gobierno de Irigoyen un gran problema, el desempleo y el aumento de las huelgas. Pero ojo, los sectores populares urbanos lo habían apoyado y ahora puede ser que estén desempleados. Él no puede perder el apoyo de estos sectores, pero tampoco de los sectores exportadores. Una de las soluciones que plantea, lo adelanto en este video, después vamos a seguir con otros videos, va a ser el empleo público, el trabajo a cargo del Estado, que puede ser obras públicas, arreglar una calle, arreglar el tema de el alumbrado público, puede ser el trabajo en ministerios, en intendencias, pero esa entrega de trabajos públicos se va a hacer a través de los comités, que como les dije al comienzo eran los lugares donde se reunían los radicales en cada barrio. Por lo tanto, esto también le va a sumar tensiones. La clase más alta va a decir por qué le da empleo a los que no tienen. Y además, ¿por qué le da empleo solo a los que se acercan al comité, o sea que tienen un acercamiento al radicalismo? Esta va a ser la crítica del clientelismo. Yo un poco, si nos ponemos en abogado o defensores de los personajes históricos, también podríamos pensar que él como presidente tiene que resolver la cuestión del desempleo. Y si lo hace por medio del empleo público y con eso muchos tienen para comer, no habría, digamos, ninguna dificultad. La crítica es que solo le da este empleo público a los que se acercan a los comités barriales del Partido Radical. Bueno, son muchas cuestiones. Les pido que vuelvan a ver este video varias veces, que anoten las dudas, que puedan hacerse este esquema en las carpetas y cualquier duda que tengan me consultan por Classroom. Hasta la próxima.